Muy bien, seguimos con técnica de estudios y estamos con la parte de preguntas que es importante. ¿Te querés sacar 10 más 10 más 10 en lo que ustedes vayan desarrollando en sus estudios? Bueno, síganme entonces. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a leerles un fragmento, ¿sí? También tiene que ver un poco con la parte de tema histórico, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones exteriores de acuerdo a según la revolución en historia, ¿bien? Y yo acá atrás hice una serie de preguntas. Yo lo voy a leer y ustedes pueden sacar de esta lectura unas serie de más de preguntas, pero sencillamente yo tomé 4 preguntas fundamentales, especialmente principios de localización de preguntas y eso ayuda a poder trabajar y comprender el tema. Bien, aquí tengo entonces un libro, ¿sí? Un manual de historia y demás, donde voy a comenzar a leer y aquí voy a hacer al revés. Ya no describo el texto, sino sencillamente describo las preguntas que yo realicé, que en forma comencé a hacerlo intuitivamente y de manera rápida. Entonces, voy a leer una breve introducción sobre este tema. Dice lo siguiente. La evolución general europea presentó en el periodo estudiado dos etapas bien diferenciadas por la derrota napoleónica de 1815. Ustedes pueden parar la grabación y tomar nota, por favor. No se me queden mirando allí solamente y mirando el pizarrón. Tome nota de acuerdo según lo que estamos haciendo, de acuerdo al método de estudio EPL2R, y estamos con respecto a las preguntas. Y si estamos trabajando con esto de las preguntas, es importante que usted esté concentrado en esto. Por favor, sigue diciendo. En la primera de ellas, el poder napoleónico favoreció el surgimiento y el desarrollo de la Revolución Americana y la ocupación de España permitió su evolución y expansión. En la segunda, la restauración absolutista, proceso por el cual las antiguas monarquías recuperaron sus tronos y poderes, tornó particularmente difícil su situación americana, ya que la reacción española contó con apoyos internacionales, el Congreso de Viena y la Santa Alianza. El principal objetivo de la política exterior de los gobiernos americanos desde los comienzos de la Revolución fue lograda con el apoyo de las potencias europeas para el proceso de la independencia. Sin embargo, esta política tuvo escasos recursos. El americanismo emergió del pasado hispano, logrará mantener la solidaridad y unir esfuerzos para hacer posibles frentes a la independencia. ¿Sí? Entonces, ustedes observarán estas preguntas que yo realicé según el relato que recién acabo de leer. Esto está acá, ¿sí? Sencillamente yo subrayé las ideas, pero las preguntas las tengo acá. Entonces, la primera pregunta dice, según el relato que acabo de mencionar, ¿cuáles son las dos etapas bien diferenciadas por la derrota napoleónica de 1815? ¿Cuáles son? Según el texto, me pregunto, ¿no? Entonces yo digo lo siguiente. El primero es el poder napoleónico que favoreció el surgimiento y el desarrollo de la revolución en América y la ocupación de España que permitió su evolución y expansión. La segunda, porque son dos etapas, es la restauración absolutista. Esas dos respuestas responden a la pregunta que yo me hice. ¿Sí? Puedo agregar más, pero de repente hasta ahí pueden ser respuestas cortas, respuestas largas. De hecho, preguntas cortas, preguntas largas también. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué apoyo internacionales contó, según esta presentación? Bueno, contó con el Congreso de Viena y la Santa Alianza. Esos son los dos tipos de apoyos internacionales que habían contado. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Vamos con la número 3.
Bueno, que falta acento. ¿Cuál era el principal objetivo de la política exterior de los gobiernos americanos? ¿Cuál era el principal objetivo según desde la perspectiva política exterior según los gobiernos americanos? Bueno, entonces como yo me hice la pregunta, entonces yo aquí lo que hago es lo siguiente, respondo. El principal objetivo de la política exterior fue lograr el apoyo de las potencias europeas para el proceso de independencia. Y noten esto es importante. Sin embargo, tuvo escasos resultados. Cuando hay una expresión sin embargo, o por ejemplo, más aún, de acuerdo a, bueno, cuando está diciendo eso, en primera instancia está diciendo, bueno, hubo esto, pero, cuando hay un pero, o cuando hay sin embargo, está diciendo que de repente no llegó a sus resultados que tenía que haber llegado. Porque acá vemos que en este contexto de los apoyos, cientos de apoyos, pero fueron muy escasos. Entonces acá respondemos básicamente que el principal objetivo de acuerdo con la política era básicamente lograr especialmente las potencias que tuvieran apoyo de las potencias exteriores, pero fueron escasos. Bien, ustedes ahí sí pueden parar la grabación y ver la respuesta también que mencionan. ¿Qué logra mantener el americanismo emergente? Porque yo hice la lectura, pero también me hago la pregunta. Entonces yo respondo. No, dice aquí, logrará mantener la solidaridad y unir el esfuerzo para hacer posible a la independencia, ¿sí? Es decir, solidarizarse, unirse y, por supuesto, hacer frente ante la independencia. De acuerdo, según vemos en estas 4 preguntas. Así es como se debe analizar el estudio, ¿sí? Es decir, con técnica de estudio haciendo preguntas. Y de repente ustedes cuando ya sepan de la lectura, cuando hacen una lectura exploratoria, cuando hacen una lectura analítica, reflexiva, ya pueden hacer las preguntas y para responderlas puede ser, si conocen bien el tema, en realidad lo que pueden hacer es responderla durante el transcurso de la noche o al otro día, ¿bien? Así ustedes ya no tienen un cansancio mental y entonces les permite con más entusiasmo, más apasionado de ustedes trabajar con las respuestas. ¿Sí? Porque ya tienen básicamente esto de subrayar, esto de poder hacer lectura analítica, reflexiva, las preguntas, la respuesta. Ya tienen un trabajo más o menos. Entonces, a partir de esto nosotros vamos a seguir trabajando, ¿sí? Va muy bien.